Hola, yo soy Viviana Magali Ordóñez Carmona, abogada especialista en propiedad intelectual, y el día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema de la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? ¿Cómo la diferencio de la propiedad intelectual? Para hacerlo necesitamos ver este pequeño esquemita y a partir de ello empezar a comprender esas diferencias entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La propiedad intelectual, de manera general, va a abarcar tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor, es decir, la propiedad intelectual es un todo, mientras que la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual. Podemos definir a la propiedad intelectual como aquella protección que se le da a las personas que son creadoras de propiedad industrial o creadoras de derechos de autor. En ese sentido, va a dotar de derechos de exclusividad a todas las creaciones de la mente. ¿Por qué hablamos de creaciones de la mente? Porque resulta que los seres humanos somos quienes tenemos la suficiente inteligencia para poder crear avances tecnológicos como pueden ser inventos o crear cuestiones realmente culturales como pueden ser una obra física o una obra literaria. Y en ese sentido vamos a empezar a diferenciar la propiedad industrial. La propiedad industrial, como dijimos, es una rama de la propiedad intelectual. Y la propiedad industrial protege creaciones industriales, signos distintivos, secretos comerciales, esquemas de trazado de circuito y variedades vegetales. Como podrán observar, no protege derechos de autor. Por lo tanto, insistimos, la propiedad intelectual es general y la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual. Ahora, si queremos conocer un concepto más específico para poder ir aterrizando esta información, tenemos el de David Ángel Medina, que nos señala que la propiedad industrial es el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Con esta definición es lo que trata de hacer David Ángel Medina, de incluir los aspectos de protección de la propiedad industrial. Y de nuevo nos damos cuenta que no está incluyendo cuestiones relativas a derechos de autor. Ahora, ¿cuál es la importancia que le podemos dar a la propiedad industrial? Esto es realmente relevante. Tenemos muchas noticias por ahí, como Starbucks pide a pequeños negocios de Cancún no utilizar la palabra o el término frappuccino. ¿Por qué? Porque frappuccino es una marca registrada. De ahí que empecemos a entender, la propiedad industrial tiene una importancia, tiene una relevancia, implica que tengo derechos de carácter exclusivo y que por lo tanto puedo impedirle a los demás que utilicen esos derechos que yo ya protegí a través, como es este ejemplo, de una marca registrada. Tenemos este otro, aquí déjenme les muevo mi pantalla, en donde dicen, están las farmacéuticas obligadas a compartir la fórmula de sus vacunas. Es importante para todos saber que hoy en día que hemos atravesado por este tema del COVID, las fórmulas de las vacunas pueden estar protegidas a través de patentes. Por lo tanto, de nueva cuenta encontramos que sí es importante proteger la propiedad industrial. Y esta otra, tenemos aquí una chamarra con un diseño muy original y nos preguntamos cuál es la protección o cuáles pueden ser las múltiples formas de proteger este objeto, esta chamarra, este producto de manera general. Lo podemos proteger como marca y la marca corresponde a una figura de la propiedad industrial y lo podemos registrar también o proteger como un diseño industrial que pertenece también a el campo, el área de protección de la propiedad industrial. Pero ojo, también lo podemos llegar a proteger a través de otra figura que ya no es de propiedad industrial, que es propiamente de derechos de autor, como una obra de arte aplicada. Entonces aquí hay que hacer una pequeña pausa. No necesariamente porque la propiedad industrial sea una rama de la propiedad intelectual, va a estar peleada con la otra rama que son los derechos de autor. Cada una de esas ramas protege cosas completamente distintas, pero un mismo producto puede tener
doble protección, tanto por el área de propiedad industrial como el de derechos de autor. Lo importante en este momento es poder distinguir que la propiedad industrial no protege derechos de autor. Entonces, si yo de pronto quisiera proteger esta chamarra, a partir de las herramientas que cuento en propiedad industrial, lo puedo hacer como una marca o como un diseño industrial. Pero si yo quisiera utilizar la protección de derechos de autor, entonces me iré por otro camino y lo protegeré como obra de arte aplicada. Esto es importante porque entonces yo tendría que saber que la propiedad industrial se protege por el INPI en nuestro país, en México, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y todo lo referente a los derechos de autor se protege a través del INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Tienen legislaciones diferentes, el INPI cuenta con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, mientras el INDAUTOR cuenta con la Ley Federal del Derecho de Autor. De nueva cuenta, podemos observar entonces que la propiedad industrial es una rama muy específica de la propiedad intelectual que no está peleada con los derechos de autor, pero que no los va a regular, ¿vale? Esto es importante para poder empezar a distinguir cuál es la vía de protección que tengo de acuerdo al producto o servicio que yo esté tratando de implementar en un negocio, en mi día a día. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos hasta la próxima.